Bueno, vamos a empezar. Les dejé parte de la clase de procedimiento administrativo en el canal de YouTube y tienen subido en el Drive este PowerPoint. Lo vamos a repasar rápidamente. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora el procedimiento administrativo, pero lo vimos como elemento del acto, ¿sí? Nos limitamos a verlo como un requisito esencial para la validez del acto administrativo. Además de requisito esencial del acto administrativo, el procedimiento administrativo es toda la reglamentación que le va a decir al Poder Ejecutivo cómo tiene que ir llevando adelante el curso de los actos que van a dar van a tener como finalidad la expresión de su voluntad, que ustedes, como saben a esta altura, se da en la mayor parte de los casos a través del dictado de actos administrativos. Entonces, es la suma de los actos preparatorios que concluye habitualmente con el dictado del acto administrativo. En esa clase que les dejé grabada, vimos la estructura de la ley 19.549, ¿sí? Cómo está organizada, y digamos, en resumen, podemos decir que la ley regula, por un lado, el procedimiento administrativo, en segundo lugar, el acto administrativo, y en tercer lugar, la impugnación judicial de esas decisiones estatales. Después repasamos la estructura y el contenido del decreto, ¿sí? Que es el decreto reglamentario 1759, en su versión actualizada por el decreto número 894. La ley y el decreto reglamentario en conjunto reglan el procedimiento administrativo. El decreto reglamentario específicamente va a regular todo el procedimiento de impugnación de los actos administrativos, lo que nosotros hasta ahora estuvimos llamando recursos, ¿sí? Hemos mencionado en varias oportunidades. Y además, la Ley de Procedimientos Administrativos contiene otras disposiciones que son del orden procesal judicial, que no son para la actuación ante la administración pública, sino que avanza un poquito más y le da al interesado y a su abogado algunas referencias de cómo tiene que actuar en el proceso judicial. En esa clase grabada también tienen algunas diferencias y similitudes entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial. Hablamos ahí también de cuál es el sentido del procedimiento administrativo, las garantías como elemento del acto y como garante de la legitimidad del accionar del Estado. Esto lo paso porque es lo que vimos y acá vamos a retomar. Vimos en la grabación hasta lo que es impulsión e instrucción de oficio, y hoy vamos a seguir con celeridad, economía, sencillez y eficacia. ¿Qué es esto? Bueno, son aspectos o principios que la Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 1 dice que son los que rigen los axiomas en los que se basa el procedimiento administrativo, en los que, digamos, los principios hacia los cuales tanto la administración principalmente y también el particular que participa del proceso tiene que tender a que se respeten en ese procedimiento administrativo. Básicamente son estos 4 que les aparecen en pantalla: la impulsión e instrucción de oficios, celeridad, economía, sencillez y eficacia, informalismo a favor del particular, a favor del administrado, así lo hemos denominado, y el debido proceso adjetivo. Toda esta parte de procedimiento administrativo y de régimen de impugnación de los actos lo estamos viendo en base al
tomo 2 de Derecho Administrativo del doctor Carlos Balbín, el que fue procurador en la gestión anterior. Bueno, la impulsión e instrucción de oficio. Hablamos en algún momento a lo largo del curso de esta característica del proceso administrativo que lo distingue del procedimiento judicial, ¿sí? No sé si alguno alguna vez tuvo algún juicio, ya sea civil o ya sea laboral. En esos casos, la carga de probar y la carga de activar el procedimiento siempre está depositada sobre la parte, ¿sí? Y lo que no está en el expediente no existe. Bueno, en el procedimiento administrativo esto funciona de otra manera, ¿está? La carga de impulsar y de llevar adelante el procedimiento recae fundamentalmente en cabeza de la administración pública. No totalmente, porque el interesado, la parte, puede activar el procedimiento y puede tener la iniciativa, pero, digamos, es una característica que si no lo hace, el trámite es instado por la propia administración. Entonces, el Poder Ejecutivo debe instar el trámite por sí mismo, darle curso y avanzar hasta su resolución. Debe impulsar el procedimiento por medio de la ordenación y ejecución de las medidas que considere pertinentes con el objeto de descubrir la verdad objetiva. ¿Qué es esto de la verdad objetiva? Recién yo les decía que en el procedimiento judicial, tanto el civil como el laboral, lo que existe es lo que está en el expediente, y el juez no va a ir más allá de lo que las partes plantean. En cambio, en el marco del procedimiento administrativo, la obligación es el descubrimiento de la verdad objetiva, ¿sí? La verdad material. Y por eso la administración tiene la posibilidad de pedir por sí mismas pruebas que las partes no hubieran pedido ni presentado, ¿sí? Se llama pruebas de mejor proveer. Si a quien está a cargo del procedimiento se le ocurre que pidiendo un informe a otro organismo del Estado o a un tercero, eso va a aportar claridad sobre la cuestión de fondo, puede hacerlo. Eso no puede hacerlo un juez civil o un juez laboral. Sí puede hacerlo un juez penal, donde estamos en un tipo de derecho que también es público y donde el Estado tiene también tiene facultades más fuertes en el procedimiento. ¿Está? Entonces, en el derecho administrativo, una de las características o principios que rigen el procedimiento administrativo es la impulsión o instrucción de oficios. Las cosas que yo estoy comentando están armadas de manera, digamos, un poco más amenas, pero surgen una detrás de la otra, tanto algunas de la Ley de Procedimientos Administrativos y muchas otras del decreto reglamentario. Los principios están enunciados, así como se los voy leyendo, en el artículo primero de la LPA. Y después, a medida que el reglamento va tomando cada uno de los institutos, hay previsiones que aportan a reglamentar cada una de estas situaciones. Les voy citando en algunos de los párrafos para que ustedes después puedan ir al reglamento y ver lo que el reglamento dice específicamente con relación a estas cuestiones. El otro principio es el de celeridad, economía, sencillez y eficacia. Es todo uno y es como una especie de combo de términos que en realidad muchas veces se solapan o se superponen un poquito unos con otros, ¿no? Porque es difícil, hay cosas que aportan tanto a la celeridad como a la economía,
como a la eficacia, como a la sencillez, digamos, tiene límites difíciles de establecer. El decreto dice que, el artículo 2, los órganos superiores deben dirigir e impulsar las acciones de sus inferiores a través de órdenes e instrucciones particulares con el objeto de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites. Entonces ustedes ven acá que la ley de procedimiento administrativo dice cuál es el principio que rige el procedimiento administrativo, lo menciona. Y después el decreto dice cómo debe lograr esto, y dice que se debe lograr a través de las acciones de los superiores con relación a los inferiores. ¿Qué son los superiores con relación a los inferiores? Si estamos en el ámbito de un ministerio, será el ministro quien tenga que dar hacia sus órganos inferiores, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, las instrucciones para lograr que en el ámbito de su ministerio se asegure la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia en los trámites. Estas son cuestiones teóricas que no siempre se ven reflejadas en la tramitación real de los expedientes, pero bueno, debería tenderse a eso. Un momento que no me pasa la diapositiva. Bueno, a ver. Ténganme un minuto de paciencia. A ver, no puedo, se me tildó. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, a ver. Sí. Sí. Sí, sí. Un minuto. No, algo. Perdón, no lo estoy pudiendo solucionar. No. Vamos a requerir ayuda técnica. Me desapareció el cursor. ¿Esto? No sé qué puede pasar. No puedo. Tengo que. ¿Quiere dejar de grabar, profe, esta parte? Es que como no tengo cursor no pude, no pude detener la grabación. Calma, no sé por qué no te parece. Nunca me pasó. No, es raro. Está como tildado el PowerPoint. Ok. Poner en pausa. Ay, ya que podés. A ver, esto. No, espera, no sé qué. No sé más, no sé qué. ¿Y qué hago? A ver.
primero quiero compartir. A ver. No lo voy a poner en pantalla. No, sigue tildado. No, sigue tildado. Puta madre. No. Isa, no te duermas. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Estamos? Sí, profe, se escucha. Bueno, Sí, le escuchamos. vamos a ver si podemos seguir, si se vuelve a tildar, grabo la clase. Es complicado. ¿Está grabando ahora? ¿Esa grabación? Sí, está. Bueno, entonces estábamos en celeridad. Bueno, entonces, celeridad. ¿Qué implica la celeridad? En el entendimiento de la ley y del decreto supone rapidez e inmediatez en el desarrollo y resolución de las actuaciones. Está abonada por el establecimiento de plazos breves. Esto lo vimos muchas veces cuando hablamos del régimen exorbitante en el que se desarrolla el procedimiento, el derecho administrativo. Hacia la celeridad, otro instituto que vimos, que es el del silencio de la administración, ¿sí? Vimos que el instituto del silencio de la administración lo que hacía era evitar que se eternizara un procedimiento y que ante el silencio de la administración el particular o el interesado pudiera tener un mecanismo para considerar que lograr el agotamiento de la vía administrativa de alguna manera y poder ir a la justicia. Entonces, hacia la celeridad. Otra característica del procedimiento que tiene que ver con la celeridad es la posibilidad del superior de abocarse a la causa que es competencia de un inferior en caso de demora. El principio de economía, ¿de qué manera se plasma en el procedimiento? Bueno, tiene que ver con la necesidad o la obligación que le crea al funcionario de lograr los objetivos con el menor costo posible. Vamos a ver ahora, en unos minutos, el artículo primero del decreto, cómo se refiere a la manera de procesar los expedientes cuando tienen varias peticiones o tienen que intervenir varios organismos en el marco del mismo procedimiento. Una cuestión que plantea Balbín con relación a esta cuestión de la economía es que también de alguna manera puede interpretarse que
el análisis de este principio puede dar lugar a un análisis de la gestión estatal. O sea, uno podría analizar la gestión estatal y auditarla desde el punto de vista de si cumple o no cumple con este criterio de que haya economía en sus tramitaciones y evaluarla de alguna manera a raíz de eso. La sencillez es otro de los elementos de este principio rector del procedimiento administrativo. ¿Y qué significa la sencillez? Implica la simplificación de los trámites, ¿sí? De modo que estos comprendan la menor cantidad de pasos posibles. Vamos a ver ahora en el artículo 5, ¿sí? Cómo el decreto nos pide que utilicemos una sola resolución para proveer en ella todo lo que sea posible proveer en un mismo acto, ¿sí? Y que no se haga, que no se creen actos que lo único que hacen es dilatar el procedimiento. La sencillez también tiene que ver, de alguna manera, está vinculado al informalismo a favor del administrado, porque debe tener, debe dar la posibilidad de que cualquier persona pueda entender y leer un procedimiento y poder entender de qué se trata, ¿no? Tiene que estar redactado en términos sencillos. Ustedes piensen que no es obligatoria el patrocinio letrado, ¿sí? Y por último, el último elemento de este principio es el de la eficacia, que tiene que ver con que el Estado tiene que lograr a través de sus tramitaciones los objetivos que se propuso en esas actuaciones. Con este objetivo de eficacia tiene que ver la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y de los mecanismos de transparencia y publicidad de expedientes y procedimientos. En cuanto a incorporación de nuevas tecnologías, el decreto 894 incorpora el GEDO, el sistema de tramitación de documentación electrónico, y también hay otros mecanismos que se han ido incorporando en los últimos años que hacen a un objetivo de transparentar la gestión, como esto el tema de el decreto de información pública, ¿sí? Y el GEDO, además de contribuir a la eficacia, también contribuye a la transparencia, porque como nunca en la administración pública, si ustedes tienen el número de expediente, pueden entrar a cualquier expediente y verlo de manera completa. Realmente ese es un cambio en la cultura. Tiene, digamos, yo me parece que tiene luces y sombras el sistema este, pero debo reconocer que si uno tiene el número de expediente, puede ver cualquier expediente de cualquier organismo de la administración pública y verlo de pe a pa. No es necesario que uno lo tenga en su dirección. Antes uno necesitaba ver un expediente y era terrible, dependía de la buena voluntad, de la mesa de entrada, de la dirección, a ver si se lo mostraban, si no se lo mostraban, ni que hablar al particular, que cuando venía a pedir una vista, todo el mundo se escondía, bueno, no siempre, pero quiero decir, era un tema complicado. Sin embargo, hoy es una transparencia impresionante, y esa transparencia también está dado por un tema, digamos, novedoso, y que es muy importante para la administración pública, que es la denominación correlativa para todos los organismos. O sea que el expediente que empieza en mi ministerio sigue con esa numeración, por más que pase a otro ministerio, a otro organismo,
entonces no se pierde el hilo. Antes uno mandaba un expediente a Presidencia le daba su propio número de ingreso, y uno tenía que guardar cuál era el número, porque había un área que hacía ese trabajo y que eran los dueños de la información. Entonces, en ese sentido, digamos, la incorporación de nuevas tecnologías me parece que ha sido un aporte importante. Hay que mejorarlo mucho, tiene muchas deficiencias todavía, pero a eso no cabe dudas que aporta. Y otra cuestión que hace también a la eficacia es la potestad que se le da al órgano competente de regular el régimen disciplinario para mantener lo que se denomina decoro y orden procesal, ¿sí? O sea que, digamos, los funcionarios que intervienen o el particular mantenga las formas. Llegamos ahora a otro de los principios que rigen el procedimiento administrativo, que es el del informalismo a favor del particular o del administrado, que es como lo hemos charlado o mencionado nosotros en algunas oportunidades. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del régimen exorbitante que caracteriza el derecho administrativo, dijimos que así como había algunas situaciones que ponían en ventaja al Estado, por otro lado, como un mecanismo de compensación, había algunas ventajas para el administrado. Bueno, esto del informalismo a favor del particular sería una de ellas. Sin embargo, tampoco es que el particular no tiene obligación de cumplir con ninguna formalidad. No, no es así. Simplemente está excusado, se lo excusa de observar determinadas exigencias formales, no esenciales, y en ese caso se le da la posibilidad de que pueda cumplirlas con posterioridad, ¿sí? Pero no es que, bueno, como hay informalismo a favor del administrado, presento cualquier cosa y me lo van a admitir y no importa si lo firmé o si no lo firmé. Bueno, las cuestiones puntuales de informalismo a favor del administrado que aparecen en el decreto reglamentario tienen que ver con esto que recién les decía. El particular está excusado de observar exigencias formales no esenciales siempre que puedan ser cumplidas posteriormente. No puso el domicilio, no declaró puso mal el nombre, bueno, lo puede subsanar posteriormente. Con relación a los plazos, no es que no tenga que respetar los plazos, pero en el caso de que haya duda sobre el cumplimiento de un plazo, por ejemplo, cuando una notificación está mal realizada, como ustedes ya saben a esta altura, la notificación tiene que contener el acto administrativo completo, los recursos que la parte puede presentar. Entonces, si la notificación, si agota la vía administrativa, si la notificación carece de esas cosas, entonces los plazos se le consideran a favor del interesado. En caso de duda sobre el cumplimiento o no de un plazo, por ejemplo, no tiene la fecha en que se lo notificó, pues bueno, entonces no se le permite la presentación del recurso, aunque haya pasado más tiempo del que corresponde para la presentación. Con relación a las formas, hay una previsión específica con relación al tema de los recursos, que dice que la calificación errónea del recurso que pueda hacer el particular cuando lo interpone, ¿sí? O los defectos formales insustanciales cuando presenta un recurso, deben ser subsanados por el órgano instructor. Si el particular dice que viene a apelar, ¿tá? Y no hay un recurso de apelación en el marco de la Ley de Procedimientos Administrativos ni del decreto, pues bueno, eso no invalida la presentación del recurso. Se interpreta que está presentando un recurso
jerárquico, ¿sí? O si del recurso surge que está presentando uno de reconsideración, lo que sea, pero no invalida el hecho de que no esté bien calificado legalmente la actuación que está instando. Y otra ventaja, digamos, del informalismo es que las presentaciones realizadas ante un órgano incompetente por error excusable no afecta la procedencia de las pretensiones que están planteadas por el particular. Todas estas cuestiones son cuestiones teóricas, ¿sí? En la vida real, lamentablemente, los expedientes se proveen y si el plazo no lo cumplió, o sea, salvo que haya una petición o que haya muy buena voluntad de parte de la administración, estas cuestiones pueden hacerse valer una vez que se está recurriendo alguna resolución. Pero en la vida habitual la administración no es tan considerada con los administrados. El siguiente principio que vamos a ver que rige el procedimiento administrativo y que es... ¿están ahí, no? Hola. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Estamos acá. Sí, profe. Perdón que se vean las barras de herramientas, pero no quiero arriesgarme a que Perderlo. Sí. Entonces, el debido proceso adjetivo también está en esta enumeración de principios que da el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y claramente tiene que ver con, digamos, con la garantía de los derechos de los administrados, ¿sí? Y también está vinculado con el Estado de Derecho, el principio de legalidad. ¿Y qué de qué se trata este debido proceso adjetivo? Bueno, está constituido por tres situaciones que deben ser tenidas en cuenta y que hacen a la validez del procedimiento. Y es que el particular tiene derecho a ser oído, ¿sí? Tiene derecho a ofrecer y producir prueba y controlar la prueba producida. Ofrecer prueba quiere decir que no en todos los procedimientos administrativos se ofrece prueba. Hay ofrecimiento de prueba en general, cuando hay algún hecho o situación controvertida y el particular está queriendo probar, valga la redundancia, esa situación. Entonces, el ofrecimiento de prueba consiste en indicarle al órgano competente cuáles son los medios de prueba de los que pretendemos valernos en ese procedimiento. Después vamos a ver más adelante que esos medios de prueba pueden ser testigos, prueba documental, prueba de oficios o informes, y hasta, bueno, confesión, pero no, eso no es muy usado, absolución de posiciones, o confesional se llama. Entonces, eso es ofrecer. Producir la prueba es, una vez ofrecidos, si yo ofrezco oficios a un instituto privado a una escuela pública donde está mi título archivado, pero yo no lo tengo, pero quedó ahí en los archivos, bueno, la parte de producirla es la parte de obtener esa prueba, hacer los pedidos, ir a buscarla, o que el propio Estado lo pida y que vuelva. Es la parte de ejecutar todo eso que en el ofrecimiento pedimos, ¿sí? Y la última parte, lo de controlar la prueba producida, quiere decir que ejercemos una supervisión de lo que el órgano competente está haciendo con relación a esa prueba. Por ejemplo, si hay prueba de testigos, participar en la audiencia,
ver cómo se tomó la audiencia, qué dijeron los testigos. Entonces yo estoy ejerciendo el control sobre la producción de la prueba. Y la última característica de lo que se denomina debido proceso adjetivo es el derecho a obtener una decisión fundada, ¿sí? Estos tres elementos los vamos a ir desmenuzando un poquito ahora. El derecho a ser oído. El derecho a ser oído quiere decir que el titular de un derecho, quien está presentándose a la administración para peticionar, debe exponer sus pretensiones y explicar sus razones, ¿sí? Incluye también el derecho a hacerse asesorar y representar profesionalmente si lo desea. No es obligatorio el patrocinio, pero si uno quiere tener patrocinio, puede tenerlo. El derecho a ser oído incluye también el derecho a interponer los recursos administrativos, ¿sí? Y también este derecho a ser oído tiene que ser respetado en cuanto al tiempo o en cuanto a la oportunidad. Tiene que ser oído en el tiempo procesal oportuno. Esto quiere decir antes de que el Estado resuelva o saque su decisión, ¿sí? No en cualquier momento. Cuando esas explicaciones o esas pretensiones pueden ser consideradas. ¿Qué es el derecho a una decisión fundada? El derecho a una decisión fundada es que el particular tiene el derecho a que sus argumentos sean considerados en la decisión que se tomen, ¿sí? Y que en la decisión quede claro qué se decide y por qué se decide de este modo. Entonces verán que esto claramente está ligado a lo que nosotros vimos como el elemento motivación del acto administrativo, ¿sí? Y esto, ¿para qué nos servía? Nos servía para nosotros, a través del análisis de la motivación, poder fundamentar nuestros recursos y la interposición de la impugnación que vayamos a hacer de ese acto, y podemos ver a través de la motivación si la decisión es o no es fundada. Muy bien. Hasta aquí el tema de los principios del procedimiento administrativo. Vamos a pasar ahora a el órgano competente. Y acá vale hacer una aclaración, lo mismo que hicimos cuando empezamos a hablar del procedimiento administrativo. Nosotros habíamos hablado del procedimiento administrativo como elemento del acto, y acá hablamos del procedimiento administrativo en general. Con la competencia lo mismo, nosotros hablamos cuando vimos acto administrativo de la competencia como requisito para la validez del acto administrativo. Bueno, acá vamos a hablar del órgano competente en el marco del procedimiento administrativo. ¿Cuál es el órgano competente para llevar adelante el procedimiento administrativo? Entonces, el órgano competente va a ser el órgano que va a conocer y resolver los trámites, ¿sí? Del procedimiento administrativo, y es el que indiquen las normas, ¿sí? Puede ser la Constitución, puede ser la ley, pueden ser los reglamentos, pero siempre el origen de la competencia es una competencia de índole legal. Bueno, nace de la Constitución, de las leyes, es obligatoria e improrrogable, esto lo vimos cuando vimos competencia. ¿Por qué era obligatoria? Porque no podía excusarse el funcionario de ejercer las facultades que le corresponden al órgano del que está a cargo, ¿sí? Era improrrogable, habíamos visto como excepciones a esa improrrogabilidad la delegación, que era la transferencia parcial de competencia, y la vocación, que era cuando el superior se hacía cargo de una competencia que legalmente le estaba atribuida a un órgano inferior.
En relación al órgano competente, son aplicables dos institutos que no vamos a ver en profundidad, pero sí quiero que, digamos, que les resuene por lo menos que existen, y que se van a regir por las reglas que surgen del procedimiento civil y comercial, procesal, civil y comercial, que son las de la recusación y la excusación del funcionario interviniente, ¿sí? Cuando se viera impedido de resolver con ecuanimidad. ¿Qué es la recusación? La recusación es un procedimiento que se va a realizar en paralelo, se llama por vía incidental, se hace un incidente, donde el particular puede plantear que recusa, que pide que se excluya al funcionario a cargo de la decisión por determinadas razones que tienen que ver con los intereses que esa persona pueda tener en la resolución del trámite, porque es pariente, porque participó en una resolución de un tema asociado. Bueno, hay muchas cuestiones que pueden fundamentar la recusación. Y la excusación es cuando el propio funcionario, frente a un procedimiento administrativo donde sabe que tiene un impedimento moral o legal para resolver, entonces directamente lo plantea, se excusa y lo resuelve otra persona que lo sustituya en el cargo para el ejercicio para la resolución de ese trámite, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al expediente administrativo, ¿sí? Que está regulado también en el decreto reglamentario. Todo esto que les estoy diciendo surge artículo por artículo del decreto. Después vamos a leer unos cuantos artículos directamente. Bueno, es difícil hablar del expediente administrativo porque, digamos, todos tenemos de alguna manera experiencia con un expediente y sabemos lo que es un expediente. Un expediente básicamente es un contenedor, ¿sí? Es un contenedor de documentos. Es una herramienta que sirve para que los documentos puedan circular organizadamente entre los distintos órganos a los que la reglamentación le da competencia para intervenir en el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, Balbín dice que puede definirse como el conjunto de documentos, escritos, resoluciones y actuaciones expuestas de modo ordenado y concatenado en el marco del trámite administrativo, ¿sí? Es el soporte material del procedimiento administrativo. Y esto lo era antes, cuando el expediente era escrito y cosido con hilo, como sigue siendo en muchos lugares de la justicia, y lo es ahora que es un expediente electrónico constituido por una sucesión de PDFs que circulan de área en área. El órgano competente debe identificar el expediente desde su inicio, ¿sí? Y esa identificación debe conservarse hasta su conclusión. Esto era así antes en el marco de un organismo, ahora es así, como mencionamos hace unos momentos, en el marco de toda la administración, pública. El expediente administrativo es un documento público, no un instrumento público, como puede ser una escritura que se hace ante un escribano, ¿sí? Pero es un documento público. Y esto lo que quiere decir es que se presume legítimo, ¿está? Porque además juega acá lo que nosotros hemos hablado sobre el principio de legitimidad, de la actividad administrativa,
incluso el carácter del acto administrativo, y entonces, como se presume legítimo, su valor solo puede ser desvirtuado por otras pruebas en sentido contrario. O sea, si pedimos en un juicio un expediente administrativo, ¿sí?, por el que tramitó un sumario en el ministerio donde trabajamos y donde nos echaron por un sumario administrativo o lo que sea, ese expediente es un documento público y tiene validez y es una prueba. Quien diga que no, tiene que demostrar que es falso, tiene que aportar otras pruebas que lo desvirtúen, pero el expediente es un documento público y se presume legítimo y prueba lo que estemos planteando que esté en él. El decreto 1759, cuando ustedes vayan a verlo, déjenme ver si lo tengo acá, o no, me tomó una versión, estamos con una versión anterior. Contiene todas estas referencias al tema de los expedientes. Expedientes, caratulación y compaginación, el tema de la vinculación de documentos al expediente, cómo tiene que hacerse, los documentos adjuntos, los anexos, la vinculación entre distintos expedientes, los expedientes de carácter reservado, los documentos secretos, el tema de los oficios y colaboración entre dependencias. En el título tercero va a pasar al tema de los escritos, ¿sí? Y ahí se va a referir a las formalidades de los escritos, qué recaudos tienen que reunir para ser presentados, cómo es el tema de la firma, la constitución de domicilio especial para actuar en el procedimiento administrativo. Ahí están las referencias al TAD, que hemos hablado de lo que era el TAD, algunos de ustedes tenían experiencia, que era esta especie de usuario que creamos para la realización de trámites administrativos a distancia, y a través del cual tomamos vista, nos notificamos y somos parte del expediente administrativo, ¿sí? El domicilio real, peticiones múltiples, presentación de escritos, fecha, cargo, responsabilidad en la tramitación, entrega de constancias. Bueno. Después tenemos el título cuarto, que es el de las notificaciones, que esto nosotros algo hemos leído, de las notificaciones, de cómo se diligencian, cuáles son las formas de las notificaciones, el tema de la publicación de dictos, ¿sí?, el contenido de las notificaciones, que eso lo vimos detalladamente. Después, el título sexto del decreto nos habla de la prueba, ¿sí? Prueba de informes y dictámenes, que les comenté recién un poquito, la prueba de testigos, las audiencias de testigos, los peritos, la prueba documental, la prueba de confesión, los alegatos, ¿sí?, que es el momento en que se termina de producir toda la prueba que las partes ofrecieron en el marco de ese expediente, y entonces, una vez que está toda la prueba producida, se puede alegar sobre la prueba producida. ¿Qué quiere decir alegar sobre la prueba producida? Bueno, que uno va haciendo la parte, ¿no? Esto no lo hace la administración. La parte lo que hace es ir analizando qué prueba aportó, qué prueba produjo, y con eso qué está probando de los fundamentos que presentó, por ejemplo, en el caso de un recurso. Acá, una vez que se producen los alegatos, entra un tema que tiene que ver con la impulsión de oficio, que hablamos al principio, que es esto de la prueba para mejor proveer. Si la administración considera que hay algo que quedó pendiente, que hay algún mecanismo de prueba que puede servir para mejorar y para ir hacia la verdad material del tema que se esté tratando, entonces puede pedir nuevas pruebas.
una vez que eso está, se produce la conclusión del procedimiento y se dicta la resolución. Y ahí se ven en el artículo 63 formas de conclusión del procedimiento administrativo. Posiblemente, en lugar de ponerme ahora a leerle artículo por artículo, vamos a ver alguna manera que sirva un poquito más para esto, que ya se me va a ocurrir, y vamos a seguir ahora con otro tema. ¿Sí? Acá termina este. Espero poder compartir el próximo. Vamos a cerrarlo. Igual, profesora, también el tema de los expedientes digitales también tuvieron problemas el año pasado. A final del año estuvimos casi 2 semanas que no podíamos salir ningún expediente. Que Un no inconveniente que había pasado. Abrir. Sí, justo, no sé, el año pasado había pasado que hubo 2 semanas que en sí todo el Estado no pudo abrir los expedientes por un problema que habían tenido. Sí, pero a mí me parece que, bueno, en Cancillería hubo algunas situaciones de demora, pero no sé si fue en todo el Estado. Me parece que con el cambio de gestión ahí hubo como un desacomodo hasta que la nueva gestión, como también ahí hubo cambio en la estructura, porque el área que formaba parte del Ministerio de Modernización pasó a jefatura de gabinete y el área de Belis. Ahí me parece que hubo medio lío hasta que se acomodaron las cuestiones, porque hubo mucha demora en las designaciones y se planteaba que era por temas del GEDE. Sí, hay muchas veces que el sistema no funciona, se cuelga, hay muchas cuestiones. Hay que perfeccionarlo, y desde el punto de vista jurídico, yo como abogada, que ya tengo 56 años, para mí la firma, papel, eso tenía un valor que me costó mucho, no sentir que esto es un salto al vacío, ¿sí? Creo que hay que seguir analizándolo y generar algún otro mecanismo de garantías, porque me parece que en ese sentido es un poco flojito, ¿sí? Está flojo de papeles. A mí hay cuestiones que no me terminan de convencer en cuanto al tema de la seguridad jurídica, porque así como antes les decía que la identificación única hace que cualquiera pueda ver, incluso yo estoy haciendo estoy haciendo home office y entro a los expedientes y entro y veo todo, veo dictamen jurídicos, o sea, eso es una maravilla, por más que es medio denso de verlo. Pero también es cierto que si no tenés el número exacto y la identificación exacta, no lo podés encontrar. Entonces eso también es un problema, porque hay cosas que me parece que te desaparecen y no las ves nunca más, ¿viste? Pero bueno, nada, es un paso. Bueno, vamos a ver si puedo compartirles. Les puedo compartir cualquier cosa, porque acá están estudiando un montón de cosas a la vez. Así que, ¿ustedes están viendo algo en pantalla? No. No. No, profe. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien, bueno. Perdón. Este tema nos quedó colgado en la primer parte, lo tienen en el PowerPoint de las primeras clases. Y es importante hacerle
una lectura, una consideración de esto ahora, antes de entrar al tema de los recursos administrativos y la vía y la impugnación de actos administrativos y el agotamiento de la vía, porque ahí nos van a empezar a aparecer términos y me parece que es bueno que sepamos o por lo menos tengamos una idea de qué estamos hablando. Ustedes se acuerdan que en la primera parte habíamos hablado de los problemas que tenía la palabra derecho. Esos problemas surgían de alguna manera por los varios, por las varias acepciones que la palabra derecho tenía y que eran acepciones que estaban íntimamente vinculadas unas con otras. Habíamos dicho en ese momento que la palabra derecho, por un lado, hacía referencia a la ciencia del derecho, que el objeto del estudio de esa ciencia era el derecho objetivo, ¿sí? Que era el sistema jurídico, y que había otra acepción que era el derecho subjetivo, que tenía que ver con la posición que tenía una persona con relación al sistema jurídico en relación a un tema determinado. Entonces, nosotros vimos en ese momento lo que era el sistema jurídico, entonces estuvimos hablando mucho del derecho objetivo. No hablamos de la ciencia del derecho, pero sí vamos a hablar ahora de esta otra pata que es la del derecho subjetivo, o sea, la posición en que una persona o un sujeto se encuentra frente al ordenamiento jurídico. ¿En qué posición está frente a ese ordenamiento jurídico? Entonces vamos a ver acá 3 frases. El trabajador tiene derecho a tener vacaciones, nadie tiene derecho a invadir la propiedad ajena, todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas. En estos 3 ejemplos vemos que no estamos haciendo referencia a un sistema de normas, no estamos haciendo referencia al derecho objetivo, ¿sí? Sino que estamos haciendo referencia a esta situación particular que les mencionaba recién, en que esta persona se encuentra, o estas personas, en relación a un derecho objetivo, ¿sí? A la regulación que existe sobre las vacaciones en la ley en la ley de contratos de trabajo. Bueno, yo tengo derecho a tener vacaciones, ¿sí? Porque hay una norma, está el derecho objetivo que dice que tendrán vacaciones los trabajadores que tengan una antigüedad de tal y tal tiempo. Bueno, entonces, el derecho subjetivo lo que está manifestando es qué relación tengo yo como sujeto con lo que está previsto en esa norma del sistema, ¿sí? Esto lo estamos viendo, lo estamos siguiendo del libro de Nino, ¿sí? Y esto tiene más que ver con la filosofía del derecho. Opa, perdón, nos fuimos. Chan, chan. A ver. Las 7:30. Media hora más me tengo que comer. Vean, de gusto, escuchamos todos. Muy bien. Entonces, vamos a caracterizar a los derechos subjetivos de distintas maneras, ¿sí? Todas estas palabras que están enumeradas al costado de la filmina son sinónimos parciales. ¿Qué quiere decir que son sinónimos parciales? Que son aspectos de lo que vamos a considerar un derecho subjetivo. Podemos decir que vamos a considerar el derecho subjetivo como sinónimo de libertad en algunos casos, como sinónimo de permiso en otro, como sinónimo de licencia, de atribución, de privilegio, de facultad, de poder, de posibilidad, de garantía. Son distintas
formas o distintos aspectos o distintos trajes que se pone el término derecho subjetivo en distintas situaciones de nuestra vida, nuestra relación con las normas. Vamos a ver el derecho subjetivo como equivalente a no prohibido, ¿sí? En ese sentido, yo puedo decir, tengo derecho a vestirme como quiera, ¿sí? Esta afirmación se puede leer de esa manera o se puede leer como que el derecho objetivo no prohíbe la conducta en cuestión, es decir, no me prohíbe vestirme de tal manera, tengo derecho a vestirme como quiera. Es un equivalente a que esa conducta no está prohibida. Por ejemplo, como equivalente a autorización, la municipalidad le otorgó el derecho a instalarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el derecho objetivo existe una norma que permite o autoriza, ¿sí? Podemos ver el derecho subjetivo como la contraparte o el correlato de una obligación activa o de un deber jurídico. Por ejemplo, el Estado tiene derecho a percibir impuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay un deber jurídico de los ciudadanos de pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese derecho subjetivo del Estado tiene como contraparte la obligación del ciudadano de hacer un deber jurídico, en este caso, pagar impuestos. En el caso que sigue, podemos ver al derecho subjetivo como el correlato de una obligación pasiva. Por ejemplo, tengo derecho a descansar con tranquilidad. ¿Cuál es ese derecho que tengo? Es un derecho a que los otros no hagan, a que los otros omitan, ¿sí? Omitan hacer ruidos molestan, omitan tirar la basura por arriba de mi medianera, omitan. Entonces, yo tengo un derecho y del otro lado, como correlato, hay una obligación pasiva. Kelsen ubica en este tipo de derecho el derecho de propiedad, ¿sí? El derecho de propiedad que cada uno de nosotros tiene sobre cualquier bien que tenga, implica la obligación pasiva del resto de no ejercer sobre ese objeto actos de tipo posesorio, no interferir en mi vinculación con ese objeto. Yo tengo el derecho porque el otro tiene la obligación pasiva. Van a ver que hay varios ejemplos más, a mí me resulta reinteresante, no quiere decir que a ustedes también les tenga que resultar, pero bueno, otro de los, este lo vamos a ver porque es importante, el derecho subjetivo como correlato de una acción procesal, ¿sí? Tiene derecho a reclamar una indemnización, tengo derecho a desalojarlo, ¿sí? Y el derecho subjetivo como derecho político. El pueblo tiene derecho a elegir, tiene derecho a peticionar a las autoridades, tengo derecho a ejercer libremente culto. Bueno, esos son derechos y garantías que surgen de la Constitución Nacional. ¿Por qué vemos este tema? Porque cuando veamos recursos vamos a observar que el reglamento nos va a decir quién puede presentar un recurso, ¿sí? Y quién no, o quién puede presentar una acción ante la justicia y quién no. Eso se llama, el quién se llama en derecho legitimación, ¿sí? Estamos hablando de la legitimación activa. ¿Quién está legitimado por la norma para accionar? Ya sea para interponer un recurso, para hacer una denuncia, para presentar una acción judicial. Entonces, necesitamos ver cuáles son las distintas posiciones que un sujeto puede tener frente al sistema jurídico. Y esas posiciones que vamos a mencionar son 4, ¿sí? Estas posiciones están en movimiento con la evolución del derecho y con la ampliación de los derechos.
Antes solamente hablábamos de derecho subjetivo, pero la construcción del interés legítimo, del interés difuso y el surgimiento o la evolución hacia las acciones colectivas que se está dando, sobre todo con todo el tema del derecho ambiental, va haciendo que cada vez se consideren distintas situaciones que son más difusas, más difíciles de identificar, pero que antes no tenían cabida en el ordenamiento jurídico. Así como ustedes las ven planteadas, van de la más fuerte a la más débil, ¿sí? Nosotros nos vamos a manejar en el tema de los recursos, sobre todo con las dos primeras, con los derechos subjetivos y los intereses legítimos. Entonces, con esto vamos a terminar. Va a haber derecho subjetivo cuando haya una protección que el orden jurídico otorga en forma exclusiva a un individuo determinado, ¿sí? Hay un interés legítimo cuando esa protección es algo más debilitada y está otorgada por el orden jurídico generalmente a un conjunto determinado de individuos en concurrencia. Va a haber interés difuso o derecho de incidencia colectiva, es cuando hay un campo de aplicación mayor, comprende a todos los que se hallan directa o indirectamente, material o moralmente afectados por un acto, hecho u omisión producido por el ejercicio de funciones administrativas. Por ejemplo, la instalación de una torre 5G en la esquina de tu casa, ¿sí? Y el interés simple es el mero interés que le corresponde a todo ciudadano que tiene interés en que la ley se cumpla y que solo habilita a generar frente al sistema jurídico denuncias. Los otros estadios habilitan a accionar, a pedir daños y perjuicios, a distintas posibilidades dentro del sistema jurídico. Entonces, en la clase que viene vamos a ver los recursos y vamos a ver quién puede en cada caso presentarlos. Pero era importante que tuviéramos estas nociones antes de adentrarnos en el régimen de impugnación de los actos. Así que voy a apagar la grabación.